Trasciende la muerte de tu hijo. Salió de ti y a ti regresa. Este episodio va dirigido en conmemoración a Santi. ¿Cómo se trasciende el fallecimiento de un hijo? ¿Es cierto que la muerte de un hijo es el duelo más difícil? ¿Por qué hablar de la muerte de un familiar se convierte en un tabú? ¿Cómo experimentar la muerte después de vivirla tan cerca? ¿Qué les recomiendas a padres que pasan por este proceso? Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estés sintonizando en Spotify o en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial en conmemoración a Santi. Yo soy Erika Juárez. Y yo soy Alison Arellano, haciendo que suceda. Y el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque creemos genuinamente que no hay un duelo más complejo, doloroso y creo que impactante en la vida de una persona que el fallecimiento de un hijo. Yo no soy mamá, no he tenido una experiencia similar, pero como terapeuta he acompañado gente que pues ha tenido este tipo de experiencias y lo complejo que es transitarlo y trascenderlo. Creo que me quedaría sin palabras de poder reconocer la valentía de la invitada que tenemos el día de hoy. Y quiero decirles que aparte Andrea, que Andrea Michel, nosotros las conocemos como Michelle, de verdad llega a abrir esta conversación. Yo le quiero llamar que ya iba destinado a, porque conozco a Mau y Dan, que conocemos en común, que ya estuvieron con nosotros en un episodio, y en el momento en que ellos me platican esta historia, me puse a pensar que no hay mucha información sobre esto, que el tema del fallecimiento de un familiar, pero sobre todo de un hijo o una hija, es algo que no nos enseñaron ni siquiera a crear en nuestra mente. Siempre nos han dicho que quienes se van a ir primero son los papás. Es algo que ya viene establecido, que ya tienes como procesado en tu cabeza, pero nadie te prepara, yo creo que para la muerte de un hijo. Y cuando ellos me platican, digo, no me puedo imaginar el proceso que está pasando ella, y me enseñan sus redes sociales y veo todo lo que nuestra invitada Michelle empieza a compartir de su proceso tan real, tan ella, tan a veces está de la chingada y a veces ahí voy, y quiero que otros papás puedan ver esta información y decir, me siento acompañado sobre esto que está viviendo, porque nadie habla de esto, nadie pregunta, nadie sabe cómo acercarse. Entonces creo que puede abrir una conversación muy bonita. Y es justamente desde el amor de Andrea, que está dando el fallecimiento de su hijo para trascender y para abrir estos temas. Así que bienvenida a tu podcast, Andrea Michel. Muchas gracias, Alison, Erika. Pues sí, definitivamente, como lo dijiste, es muy importante compartir este duelo, que es muy reciente. Estoy acompañada de terapeutas y demás, y justo se toca que es muy reciente, pero entre cada día mi lema es un día a la vez. Entonces, justo me doy cuenta que los momentos donde trato de vivirlos en amor y de vivirlo el día, me va mucho mejor. Y pues nada, aquí está. Hoy estamos grabando fecha 23 de noviembre. Evidentemente el episodio saldrá el martes, creo que es 29, no sé, pero bueno, estamos grabando hoy miércoles 23 y para nosotros fue un honor saber que el día de mañana cumple 2 meses de haber trascendido de este plano tu hijo, y por eso es en conmemoración a él, porque el día 24 es su segundo mes de haber trascendido. Entonces justamente empezamos hablando de eso, Mitch. ¿Qué ha significado para ti trascender? O sea, ¿cómo construyes esta idea poco a poquito? Porque es muy pronto, 2 meses, de qué es trascender la muerte o el fallecimiento de un hijo.
Pues creo que es justo darle este significado. Recuerdo que cuando llevaba 2 días de haber pasado, fue un accidente. El accidente, alguien que yo considero muy sabia me dijo, salió de ti regresa, y a ti regresa. Entonces, en cuanto escuché esa frase, fue muy impactante y traté de verlo así, de ver que Santi, tal cual, salió de mí y estaba regresando a mí, y que toda su energía, y que todo el amor, que los 14 años que me regaló, los iba a honrar. Yo no lo voy a negar, hubo momentos muy oscuros en donde entraban culpas, el hubiera, que se hizo presente muchos días, pero entré en un momento en el que dije, nada va a cambiar si yo busco culpables o si me pregunto constantemente, y si hubiera, de todos modos mi hijo, el cuerpo de mi hijo no va a regresar. Entonces me di cuenta que entre más me cuestionaba eso, más dolor, rabia, enojo producía. Y que cuando me daba la oportunidad de verlo en amor, llegaban a mí señales maravillosas de toda la gente que lo conoció y de gente que incluso no lo conoció. De alguna u otra manera conectábamos. Entonces me daba señales que para mí tenían mucho más peso que el irme a un lado más oscuro. Y que yo me quiero imaginar, Mitch, este proceso, o sea, todo este duelo tuyo, pero voltear y decir, soy mamá también de Mati. Entonces, tengo otras responsabilidades, tengo que moverme, tengo que servir de comer y tengo que trabajar y tengo que, o sea, la vida tiene que seguir porque yo no le puedo poner una pausa a esto, aunque todo este dolor y todo esto que está pasando me está diciendo, no manches, o sea, no, ¿cómo fue ese proceso para ti? Sí, justo Mati es mi otro hijo, tiene 5 años. Mati, cuando yo me encerré en estos momentos de mucho dolor, Mati empezó a presentar síntomas. No quería comer, vomitaba. Entonces de pronto fue un despertar, ¿no? Al final todo lo que yo estoy sintiendo lo transmito a él, porque él lo ve. Entonces, desde el momento en que el cuerpo de su hermano se fue, quise cambiar el chip de las creencias o tradiciones que están súper arraigadas yo vengo de una familia católica, y que de pronto, digo, yo respeto todas las religiones, la verdad es que no practico ninguna, pero de pronto estas costumbres, ¿no? De tan solo el hecho de la velación, dije, no quiero llevar a Mati a ese canal porque no quiero que Mati recuerde los últimos momentos de su hermano en una caja. Entonces, empecé a buscar información de cómo, cuando se tiene otro hijo, cómo transmitirle a él justo que su hermano ya no está. Entonces me encontré con ceremonias hermosas de transformación. Le dimos la despedida a su hermano con mariposas en una ceremonia de transformación. Entonces Mati vio las mariposas y le dije, tu hermano está guiado por ellas, su energía, él ya no va a estar. Entonces de pronto el ver cómo Mati, aún sintiendo todo el dolor de saber que su hermano ya no iba a regresar, lo canalizaba a un lado más bonito, ¿sabes? Más en amor, no de sufrimiento, porque pues sí, estas costumbres de las que les hablo, de estar velándolo 2 días, de todos en el momento de la velación, pues llorando y en duelo y sintiendo todas estas emociones, yo no quería que él viviera eso, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que a veces cuesta cambiar o poner como estos límites de cómo quiere uno llevar la muerte, sobre todo porque pues al final era mi hijo, ¿no? Entonces yo no quería tampoco ser muy invasiva en cómo quería llevarlo,
pero al final me sirvió y logré transmitirle a su hermanito la muerte de una manera diferente desde el momento en que decidí cambiar las cosas. Claro. Y que yo creo que no solo es trascenderlo para Mati, sino también para ti, porque como justo decíamos, creo que cuando un hijo, de por sí la muerte de un hijo es de los duelos más dolorosos, pero cuando a lo mejor hay una enfermedad, hay un previo, hay un aviso, entonces si bien nunca estás del todo preparado para despedir a un hijo, cuando es un accidente, cuando es una muerte inesperada, justamente debe de ser muchísimo más difícil, ¿no? Y entonces reconceptualizarlo, hacerlo desde la luz, que creo que es como yo podría definir lo que nos estás compartiendo, y no porque quienes tengan otras tradiciones no sea luz, ¿no? Pero, o sea, creo que tu intención justo fue esa, el cómo yo lo reconstruyo, porque creo que también fue para ti importante el cómo yo hago este ritual, no solo para que mi hijo de 5 años no tenga una experiencia traumática desde la despedida de su hijo, sino yo misma, aunque tal vez no lo hubieras hecho tan consciente, ¿no? O sea, buscando el bien para Mati, también fue un bien para ti. Sí. Sí, 100%. Y para mi familia también. Eh, Justo, mi familia muy arraigada en costumbres, entonces de pronto invitarlos a esta ceremonia, mi papá recuerdo que me dijo, me tomó de la mano y me dijo, gracias hija, porque pues yo nunca había vivido algo así y el despedir a Santiago así me da mucho más paz. Y no quiere decir que no duela. Evidentemente estamos toda la familia en shock por esto que comentabas, que es un accidente. La noche anterior estuvimos increíble, Matías y Santi y yo, y a la mañana siguiente de pronto se nos fue. Entonces, para todos fue muy impactante, pero justo irme por otros caminos que de verdad yo también me sorprendo, porque en medio del dolor, o sea, no te da tiempo de pensar en nada, pero se me abrió, se me abrió en ese momento pensando en Matías, pero justo el beneficio fue para todos, creo. Oye, Mitch, y ahorita que platicas un poco del tema del entorno familiar, yo creo que ese también es un tema que ha sido tabú, inclusive de cómo se aborda este tema, nosotros siendo, por ejemplo, amigas, amigos, familiares cercanos, cómo acercarnos a ti sin invadir tu espacio, cómo tocamos el tema como tal fallecimiento, porque a veces pareciera que no se habla de Bruno, y a veces pareciera que no se habla del tema y es mejor, pues ya no se toca, se ignora, no le preguntes y todo es para adelante y tú puedes y llega un punto en que también hay que darle su reconocimiento a la situación y a llamarle las cosas como son. No sé tú que nos puedas compartir cómo ha sido tu experiencia en eso. Hoy tocas un punto bien importante y bien clave. La verdad es que digo, como sucedieron aquí las cosas, como les comentaba, fue un accidente y el accidente pasó estando mi hermano en casa. Yo no estaba y entonces él estaba dormido en casa y entonces Santi, el accidente fue en el baño. Y cuando llegué yo ya encontré a mi niño sin vida y mi hermano no se había dado cuenta porque estaba dormido. Entonces, de pronto, cuando esto sucede, saliendo del hospital, sabiendo que pues mi niño había llegado sin vida, había gente que decía en esos momentos, es que ¿cómo pasó? Y era de lo que menos necesito ahorita es que de verdad me pregunten cómo ¿no? pasó. Claro. Exacto, porque ni siquiera yo lo he digerido, ¿no? O a mi hermano llegaban y le decían, tú tienes que ser fuerte y tienes que estar ahí para tu hermana, y de pronto mi hermano se acercó a mí y me dijo, no puedo, hermana. No, y le dije, no, es que no tienes que serlo, no tienes que ser fuerte, se vale ser débil, se vale gritar, se vale todo, y no porque yo lo sepa, sino porque yo estoy sintiendo exactamente lo mismo y lo menos que quiero ahorita es que me digan, tienes que ser fuerte. Claro, porque además seguramente se sentía culpable, ¿no?
Claro, 100%. Yo recuerdo también perfecto que mi hermano me dijo en ese momento, es que fue mi culpa. Y le dije, lo tomé de la mano y le dije, hermano, si te vas a ese mood, yo también me voy a empezar a cuestionar y yo también me voy a empezar a hacer estas preguntas del hubiera. Dejémoslo a un lado. A mi mamá decía, es que Dios me lo quitó, y le dije, no, a ver, si bien yo no practico una religión, pero lo que entiendo es que Dios es amor y el amor no quita, el amor da. Entonces, definitivamente yo no creo que Dios me haya quitado a Santiago. Entonces, eh, intentar, aunque uno esté devastado, porque como justo les digo, no es que yo no lo esté, intentar llevarlo en amor. Me ayudó mucho a mi hermano cuando le dije, no te sientas culpable y yo no te culpo. La ambulancia tardó mucho en llegar, entonces de pronto también yo, cuando él me dijo eso, dije, bueno, claro, la ambulancia. Entonces yo también ya estaba buscando culpables, y entonces dije, eso no nos va a llevar a ningún lado, porque el hubiera no existe. Entonces, para mí, eso funcionó. Sé que en cada caso es distinto, pero funcionó y es lo que me mantiene hoy pudiendo hablar así, abiertamente, porque sí, los primeros días no quiere uno explicar cómo fue. Y creo que la mejor manera de abordarlo es justo cuando uno lo comparte como yo lo estoy compartiendo con ustedes, es mucho más fácil a que de pronto lleguen y es como sucedió, ¿sabes? Es como solito fluye y eso también ayuda al proceso, ayuda a asimilarlo, al final darse cuenta de la realidad y que, lo vuelvo a decir, el hubiera no existe. Y es que creo que para la gente cercana se vuelve como un interrogatorio, ¿no? Pero que es un interrogatorio que nace desde la necesidad de querer explicar el evento, pero que como Sí, bien claro. dices, es que no hay una respuesta. O sea, por más que incluso hubieran estado ahí, que de verdad hubieran visto el paso a paso, o sea, si pasó, pues pasó y tenía que pasar o no sé, pero el punto es que no hay una respuesta específica. Entonces creo que se siente, o lo trato de pensar y tratar de ponerme en tu espacio, en tu lugar, con todo el respeto que, como decía al inicio, eso implica porque evidentemente no lo he vivido ni cerquita, pero entonces me imagino esta necesidad de encontrar respuestas, ¿no? Para la gente que cuando entonces se acercan a uno a preguntar, pero ¿cómo? ¿Pero qué pasó? ¿Pero dónde estaban? ¿Pero tal? Solo se vuelve presión, angustia, generar justamente, como bien decías, preguntas en tu cabeza que tal vez tú ni te habías hecho, que entonces la gente en sus ganas de acompañar y de amar es poco Claro. empática. Sí. Y al contrario, creo que se vuelve un acercamiento un tanto torpe, ¿no? Que termina lastimando lejos de apoyando. Sí, sí, 100%. Pero creo que también eso uno puede, porque justo yo decía, bueno, el que ellos quieran saber, como bien lo dijiste, no es como para, ¿sabes? No es es como para, estoy contigo, quiero acompañarte, por eso quiero saber, por eso, pero de pronto también se vale decir, por ahora no quiero contarlo, pasó. Yo recuerdo que les decía mucho, no quiero hablar ahorita, ya pasó, el lugar no existe, y entonces ya había sin ser, eh, pues sí, grosera, sino también yo tratando de ser empática con la gente que intentaba también serlo conmigo. Era esta manera de poner un límite de sí y no y hasta dónde. Eh, Recuerdo algo rápido, se los voy a platicar. Hubo alguien, la verdad es que el día de los momentos en que lo velamos fueron bastantes días. Eh, y recuerdo que alguien se acercó a mí que yo no conocía, que era familiar del papá de Santi, y solo se acercó y me dijo, no, no tengo el gusto de conocerte, soy familiar de Eric, pero ¿me permites darte un abrazo? Y para mí eso se quedó mucho más en mi corazón en esos momentos que incluso de muchas otras personas. Y no quiere decir que haga menos, sabes, del consuelo de las demás, pero es justo
puedo hacerlo, puedo abrazarte, puedo, o sea, no quiero saber más, solo quiero abrazarte Ujú. y fue hermoso para mí. Sí, que yo creo que eso es algo muy bonito, respetar los procesos de todos, porque digo, también tú como mamá perdiste a un hijo, Mati perdió un hermano, su abuelo perdió un nieto, o sea, su tío perdió un sobrino, entonces cada uno estaba viviendo su propio duelo y su propio proceso, y creo que como enseñanza aquí a cualquiera que nos llegue a pasar, del rol que nos llegue a pasar, entender y respetar el proceso de alguien más y simplemente estar, ¿no? Claro. Estar presente, Sí. estar para la otra persona, como esa persona lo necesite y las herramientas que esa persona tenga en ese momento, porque claramente en escalas de dolor y de proceso, pues el tuyo en ese momento, y quiero sumar al tío y al papá y a Mati, estaban viviendo un proceso muy, muy doloroso y muy profundo, ¿no? Entonces creo que Sí. nos puede servir a muchísimas personas que nos escuchen. Y quiero hacerte esa misma pregunta, pero ahora relativa a tiempo después, quiero ponerlo ahorita, en este momento, las personas que no saben llamarlo por su nombre, que ahora sí evaden el tema o evitan el tema, cómo tú lo has percibido? Pero no entendí bien Perdón. ahí. Ajá, bueno, si quieres. Sí, o sea, 2 meses después, gente que Ajá. a lo mejor no se enteró o que te vuelven a preguntar como de, bueno, ¿y cómo estás? O sea, te preguntan literal de, ¿cómo estás después de que falleció Santi? O hablan de, porque Santi murió, o cómo se refieren a eso y cómo te refieres tú al tema. Mira, y les voy a platicar algo curioso igual que me pasó. Yo recuerdo que las primeras 2 semanas era constante personas que justo se enteraban después y demás. Entonces, hubo un momento en el que dije, a ver, bueno, hoy en día las redes sociales están muy abiertas para todos. Ujú. Eh, y entré como en conflicto de, es que si lo abro, y de pronto dije, a ver, voy a abrirlo porque hay mucha gente que me conoce por ahí que no es realmente tan cercana. Lo voy a abrir pensando en que si hay gente que aún no se ha enterado, se entere por ahí, para que justo después de 2 meses o demás, ya no sea esta constante pregunta de cómo, sino más bien compartir yo lo que estaba viviendo y recibir, porque recibes mucho amor. O sea, yo por eso quise abrirlo en redes. Mi hermano me dijo, ¿estás segura? Y le dije, sí, creo que sí. Son cosas que igual y es difícil pensarlo tal cual, compartirlo, pero lo compartí en redes sociales y hubo otra semana intensa de mensajes hermosos, pero después de ahí ya paró, entonces la gente ya sabía y entonces yo estaba compartiendo mi día a día y solo recibía mensajes de estoy contigo. O sea, ya no de cómo sucedió, qué pasó, como Ujú, que justo ujú. lograron de entender mi duelo por ahí y nada, solo recibía mensajes de amor y de estar conmigo. Oye, y al inicio nos decías que justamente, bueno, pues estás llevando el proceso acompañada de un psicólogo, no sé si terapeuta o un tanatólogo, pero que un poco de lo que te decían también era, está padrísimo que encontraras este canal, ¿no? De transmisión y de soltar también tú lo que vas viviendo día a día a través de las redes sociales, pero también llévalo como con pian pianito, porque apenas estás arrancando, ¿no? O sea, porque apenas estamos en el inicio. La gente que no lo Sí, sabe, el duelo tiene varios momentos, varios pasos, no es lineal, vas, vienes, regresas, ¿no? Hay momentos de enojo, hay momentos de negociación, hay momentos de reconciliación y otra vez regresas al enojo y a la tristeza y entonces, bueno, un duelo natural, normal, digamos, como en tiempos psicológicamente hablando, podemos ir de 6 meses hasta 2 años. Entonces, sí. claro, apenas vamos arrancando. Y cuando tu terapeuta te dice esto, ¿tú qué sentiste? Pues sí, es como te da este bajón emocional de cómo.
pero si yo, o sea, no es que no me duela, pero estoy intentando hacerlo. Recuerdo que justo en una sesión le dije, sabes que yo ya regresé a hacer ejercicio, me gusta mucho hacer ejercicio. Me dijo, está perfecto. Y le dije, ya igual en el trabajo, que también ahí hago un reconocimiento mucho al trabajo, me dieron la oportunidad de, también eso es muy importante, ¿no? De tomarme mi tiempo sin presiones y lo agradezco. Entonces, como que todas las cosas se acomodaban para que yo fluyera y hubo un momento en que mi psicóloga me dijo, vas muy rápido, esto apenas está arrancando. Y sí, efectivamente he notado ahora que se vienen justo fechas, pues Navidad. Antier tuve un día de, ¿qué va a pasar? Navidad, ¿cómo? Entonces, es una montaña rusa de emociones. Hay días, el ejercicio me ayudó mucho, porque incluso cuando yo empecé a buscar estas opciones de las ceremonias, tuve una ceremonia de las cenizas, hicimos un árbol bueno, plantamos un árbol con las cenizas en casa de mis papás, que también me ayudó, o sea, como que me fui a todas estas alternativas en amor. Pero de pronto llegó un momento en el que tenía la necesidad de hacer ejercicio y me fui a hacer ejercicio, hago clases de cycling y en ese momento pude haberme aventado 3 horas haciendo cycling. No había sacado como todo este coraje, Claro. todo este enojo y entonces estaba tan intensa que dije, wow, también esto lo necesitaba, o sea, la verdad también necesitaba odiar al mundo entero, odiar esos momentos, sacar el coraje, el rencor, las culpas, todo. Pero entonces como que dije, lo voy a sacar por ahí y voy a intentar regresar a este lado pues, más de luz. Entonces sé que es un sube y baja, sé que esto va empezando, pero en estos 2 meses pude identificar los momentos pico que me llevan a un lugar bien, bien oscuro y que sé que son parte de, y me permito vivir esas emociones, pero también me permito vivir las otras. Y definitivamente me gusta estar más en el otro canal, porque aparte pienso en honrarlo, en honrar a Santi. Recuerdo que muchas veces él me dijo, mamá, si tú estás bien, Matías y yo estamos bien. Entonces, intento irme a esos recuerdos de luz con él y en cuanto siento el enojo y la rabia lo saco y después intento volver a regresar a estos momentos. Y que creo que muchas veces, yo por lo menos voy a hablar por mí, he estado ahí. Muchas veces no nos permitimos esos sentimientos, ¿no? De a veces me lo puedo imaginar, de pasa tan rápido y hay que hacer una cosa y hay que hacer otra y de repente llega un momento en donde dices, ya acabé de hacer todo lo que tenía que hacer y me siento y es como, ¡fum!, todas estas emociones de dolor y enojo y es como, no, tengo que ser fuerte y por Mati, por mí, por todo y a veces creo que sí también tenemos que permitirnos dejar sentir ese dolor y ese coraje y sentirlo válido, ¿no? Válido de sentirnos así. Yo lo he vivido también en terapia y creo que es sumamente sanador para todos los que nos están escuchando. Sí, validar la emoción tal cual, Sí. ¿no? Porque además algo que mencionaste muy importante, Mitch, como creo que en esta necesidad de sanarnos, ¿no? De trascender lo que estamos viviendo. Hoy también estamos envueltos de una cultura muy de echado para adelante, ¿no? De ponle luz, de trasciéndelo, de llévalo, de enamor, de ta. Y que si bien es cierto y coincido totalmente con lo que dices, creo que es un proceso y el proceso Sí. hay que respetarlo y escucharlo desde el propio cuerpo, porque al final por eso no hay un proceso. Es cada persona lo irá viviendo de manera diferente y tal vez Mati el día de hoy tenga otros síntomas, tal vez dejó de tener algunos síntomas y en 6 meses de repente lo veas que la escuela está perdido en el limbo o que otra vez ya no quiere comer o que come de más, porque al final
esto que en algún punto hoy en su cabecita de un niño de 5 puede estar aparentemente claro, de repente un año después es como, claro, me acabo de volver a dar cuenta de no está mi hermano, porque claro, ya de que es mi un hermano. niño de 6 y entonces el niño de 6 es, ¿en dónde está mi hermano? ¿Qué, cómo fue? ¿Qué, cuándo? Entonces, claro, vienen momentos, ¿no? Muchos ciclos, vamos, como de irlo trascendiendo y que entonces la versión tuya, la versión de Mati, que va a ir trascendiendo este duelo, será otra totalmente diferente a la que fue hace 2 meses, a la que será en un año. Y entonces la realidad es que yo creo que estos temas no acaban, ¿no? O sea, yo soy de las que cree que el tiempo no cura nada, sino lo que pasa más bien es que nosotros hacemos a través del tiempo. Y en el caso de los duelos, creo que nunca dejamos de añorar a la persona que dejamos ir, que trascendió de este plano. Solo es que cambia la manera de relacionarnos con ellos, pero nunca deja de hacernos falta, ¿no? Sí, claro. Pues eso, eh, 100%. Yo todos los días lo recuerdo, Mati todos los días me dice, extraño a mi hermano, mamá. Eh, es, y justo un día le dije, nunca vamos a dejar de extrañar a Santi, ¿no? Entonces, Y, sí, y Mitch, yo te quiero preguntar, después de que pasa todo el fallecimiento, que hacen las ceremonias, eh, cómo fue el proceso siguiente? ¿Qué pasó con esta nueva mujer que tenía a un hijo que trascendió y tenía a Mati? ¿Qué viene en tu vida? ¿Qué pasa? ¿Para dónde seguir? ¿Cómo empezar a avanzar en tu vida? eh, pues es muy curioso porque entrando como a más detalles, Mati y Santi son de distintos papás. Yo con el papá de Santi, el último año, nuestra relación era solo por Santi. Eh, si bien yo estaba enterada pues que tenía una mujer ya, que estaba viviendo con ella, Santi la adoraba, yo estaba feliz por eso, pero no había una comunicación entre él y yo directa. Y les cuento esto porque de alguna u otra forma esto movió el corazón de Eric y mi corazón, y hoy les puedo decir que estamos siendo los mejores amigos. Y eso también me ayudó mucho a sanar y, a, y a darme cuenta de las pequeñeces o de las cosas que uno cuando está eh, por tonterías no permite abrirse o no, sí vamos, se va desde otro modo. Entonces, hoy que Eric y yo tenemos una relación súper cercana ya y que estamos hablándonos de nuestro día a día, de cómo también él está viviendo su duelo, también a mí me está ayudando. Entonces, entre los dos intentamos motivarnos. Él de pronto yo me caigo y me dice, estoy sintiendo lo mismo que tú, pero hay que darle. Santi, en donde sea que esté, nos está acompañando y te quiere ver bien y quiere ver bien a su hermano. Entonces, pues de pronto me puse eso en la cabeza, que quiero honrarlo, que hablando ya de que ustedes me dieron la oportunidad de expresarme aquí, que hay muchas cosas que me gustaría que de pronto se tornaran diferentes, como justo hablar de estos temas más, porque yo me metí y de plano en internet y buscaba grupos de ayuda o mamás que han pasado por esto, y curiosamente en México hay muy pocos. Ujú. Eh, o de plano no los hay muchos, pero en otros países, y dije, creo que es momento de darle un significado a esto que pasó y honrar a Santi, tratando de llegar a corazones de mamitas, y no solo de mamás y de mujeres que han perdido un hijo, sino de
pues a todas las mujeres. Es un tema que es muy difícil, me queda claro, y a mí mucho más. Pero creo que está bueno saberlo, saber qué puede pasar, que a cualquiera le puede pasar, aunque nadie quiere pensarlo, porque en el momento que pasa y que tú buscas información y no la hay, pues sí, es mucho más difícil, porque pues te sientes sola, ¿no? Entonces, porque nadie quiere imaginarse el tema, nadie quiere abrirlo, es un tabú. Entonces, pues nada, quiero lograr algo contando mi historia, llegar a corazones, sensibilizar, compartir lo que yo he hecho para poder estar un día a la vez. Y nada, eso es a donde voy. Yo quiero reconocer tu valentía porque, como decía al inicio, creo que no es un tema fácil de tocar y creo que el que tú puedas darle voz está ayudando a que lo saques también de tu cuerpo, de tu alma y que acompañe a otras personas. Te he de decir que la mamá de una de mis mejores amigas, casi mi hermana, yo digo que literal es mi hermana de otro cuerpecito, ella perdió a su hermano en un accidente automovilístico y a partir de ese momento su mami perdió la razón. Poco a poco empezó a demeritar y pues bueno, al día de hoy la mamá de mi amiga está internada en una casa de ancianitos sin ella ser necesariamente una viejita, ¿no? Pero pues porque justamente ya no podía valerse por sí misma, siendo una mujer pues de 50 y tantos años, pero porque nunca pudo recuperarse de la pérdida de su hijo, ¿no? Y para ella, como mi amiga, desde que nos conocemos, nosotros nos conocimos cuando tendríamos como 17 años, yo creo, y pues tenemos 43. Y ella ya, su hermano ya había fallecido, creo que como 2 años previos o un año antes de que yo la conozco, y me decía, claro, yo me di cuenta perfectamente cómo año tras año yo también iba perdiendo mamá. Entonces fueron muchos duelos juntos, porque claro, esta mamá pierde hijo y en el camino estaban casados, pierde marido, porque está estadísticamente comprobado que las parejas que están juntas cuando tienen la pérdida de un hijo, lo más probable es que terminan separados. Y paradójicamente a ustedes los une el dolor de la separación, del fallecimiento de Santi, ¿no? Entonces me parece muy valiente, muy loable lo que estás haciendo, pero yo también quisiera sumarme a tu terapeuta y solo decirte, llévalo paso a pasito y permite que cada momento se ensamble muy bien cada pieza en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, para que justamente todos ustedes sigan trascendiendo a cada momento a Santi y que, como decías, cada acción se vuelva una forma de honrarlo. Sí, y, Sí, y confiar mucho, mucho en el proceso, confiar mucho en ti y creo que esto te está llevando por un camino y déjate vivirlo. Algo bonito que me recuerda todo esto, mi hermana acaba digo, ni se compara, por supuesto, de fallecer el perrito de una hermana, de mi hermana, y el poder acompañar, empezar a hablar de la muerte como tal. Yo creo que es su primer encuentro con la muerte desde un ser que ella quería mucho y que dices, esto lo vamos a vivir todos, ¿no? Y no sabemos de quién ¿Cómo, o cuándo, cómo, cuándo, dónde? dónde, ¿no? Y creo que abrir estas conversaciones sobre el duelo. Y en específico, para ir cerrando este episodio, ¿qué herramientas podrías darle tú a quien nos está escuchando y dice me siento perdida o me siento perdido? Porque también puede ser un papá quien esté buscando esta información. pues yo creo que definitivamente el estar acompañados de un terapeuta, también yo estoy viendo a una tanatóloga, también hice una sesión, digo, más en el tema energético, que también me ayudó mucho y me llevó a otro canal. Eh, Creo que sí, el estar acompañados con especialistas es muy importante durante el proceso. Y
poner límites, decir que sí, que no y hasta dónde te sientes tú para que la gente se acerque o tome tal vez un poco de distancia, porque definitivamente hay momentos que, que, que no quieres saber de nadie y que quieres llorar y encerrarte, pero hay momentos que también quieres sentirte apapachado y sentir que está ahí alguien. Pero sí, yo creo que el tener un terapeuta, el probar distintas cosas, ayuda muchísimo al proceso. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias porque como decíamos desde el inicio, se requiere mucha claridad, conciencia, mucho amor para poder justamente darle luz al espíritu de tu hijo, pero también darle luz a los que se quedan en este plano para poder seguir viviendo esta vida con lo que toca, ¿no? Con lo que hay. Sí. ¿Algo más Sí. que te gustaría decir, que te quedes con ganas de algo que para ti es importante decirle a esos papás, o inclusive si tuvieras sentado a tu hermano y pudieras darle desde otro lado un apapacho al proceso que él también está viviendo, alguien que vive procesos de estos duelos que quieras decir? Pues yo lo que he experimentado cuando intento llevar días más en amor, y no quiero sonar, pero de verdad existe, he visto señales, señales que me llevan, que son hermosas, que si yo sé que hubiera estado hundida en el dolor, que no quiere decir que no lo esté, sino que hundida y encerrada, no me hubiera permitido ver esas señales. Claro. Han llegado señales maravillosas, y rápido les cuento una justo de mi papá que me quedó muy grabada. Mi papá quiso tener los cuadernos de Santi, y mi papá justo siempre ha sido como muy cuadrado y muy cerrado en sus sentimientos, y es alguien que no se permite llorar, que no, nada, ¿no? Por sus creencias. Y él pidió los cuadernos de Santi, entonces de pronto empezó a leerlos y encontró un escrito de Santi que decía proyecto de vida, y entonces decía que él quería ser neurocirujano. Mi papá van 3 embolias que le dan, entonces justo encontró una nota que decía mi abuelo es mi inspiración. Entonces creo que si mi papá se hubiera hundido en el no quiero saber nada y no quiero ver nada de él y no quiero, ¿sabes? No se hubiera dado la oportunidad de recibir esa señal que recibió. Entonces recuerdo que mi papá me tomó de la mano y me dijo, estoy sintiéndolo, y le dije, ahí está, es la señal de que él está contigo, de que él va a estar con nosotros, de que eres su inspiración y él sigue aquí. Entonces, como esas han pasado muchas, incluso me han contado más personas que estuvieron cerca de él, oye, me pasó esto, su mejor amiga me dijo, Michelle, ¿te puedo contar algo? Y yo, sí, claro, dime. Pues un día fui al restaurante donde fuimos el otro día con Santi, y entré y estaba la canción de Caloncho que nos encantaba, y luego me fui a una heladería y el niño de atrás se llamaba Santiago, y entonces le dije, wow, ahí está Santi diciéndote Claro. que está aquí con nosotros. Entonces son estas cosas que de verdad, si estuviera más clavada en esta depresión, no las hubiera podido ver. Entonces por eso es que intento abrirme todos los días, estar así, abierta justo a recibir estas señales de amor, y eso me ha ayudado mucho también. Tengo una amiga que dice que durante ciertos periodos y procesos, incluyendo, por ejemplo, el día de los días que se acercan en México, por lo menos el Día de Muertos y cosas así, les dan permiso, ¿no? De dejar estos mensajes y de que en efecto la gente que estamos en este plano sepa que están presentes. Y entonces tienes toda la razón, y creo que uno necesita estar con todos sus sentidos bien abiertos para poder recibir estos mensajes que vienen a serenar nuestra alma y nuestro corazón. Oye, Sí, 100%. Oye, Mitch, y si hay alguna mamita que quiere acercarse a ti, si tú les das la autorización, ¿por qué Por favor. red social pudieran ellas acercarse a ti? Sí, O papito. sí.
Sí, por favor. La verdad es que justo me encantaría hacer eso. Aquí estoy yo para platicar con quien sea que quiera acercarse, sea cual sea el duelo. Digo, no es que yo sea alguien que, pero soy alguien que lo está viviendo y que de pronto puede compartir estas cosas y al final ser empática sabiendo qué es lo que estoy viviendo y qué es lo que estoy sintiendo. Y sí, por favor, siéntanse libres de contactar. ¿Y en dónde te pueden encontrar, Mitch? En Instagram estoy como mamá.andreamichel. Mamá.andreamichel. Si nos estás viendo por YouTube, te lo vamos a dejar aquí para que veas cómo se escribe su red social. No tengo más que agradecerte por abrir este proceso tan doloroso. Nosotras que de repente nos desnudamos aquí en micrófono y nos vulneramos en nuestros dolores más profundos, en nuestras heridas, sabemos lo que se siente ser expuesta y que al final si esto puede ayudar a una mujer o a un hombre o a un papito o una mamita, nos damos por satisfechas y sé que es tu caso. Así que gracias a ti que te quedaste 46 minutos viéndonos o escuchándonos. Nos vemos todos los martes desde este bello Caribe mexicano.